el día de hoy, que es cabalmente la de 100 ovejas. Pero seguramente ustedes ya hayan escuchado el Evangelio, pero ahora vamos paso a paso a la primera lectura. Quisiera que tuvieran su Biblia en la mano, que yo les doy alguna cita bíblica como para poder estar en sintonía de la reflexión. ¿Está bien? En la primera parte, en la primera lectura, encontramos en Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 16. Lo vamos a leer total y luego lo vamos a meditar y discernir. Pero antes de esto, pidamos al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos dé la fuerza, la capacidad de poder entender ese mensaje. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir y entender tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los cristianos. Amén y amén. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo mismo mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad. Las sacaré en medio de los pueblos, las congregaré entre las naciones, las traeré a su tierra y las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos, en lo alto de los montes de Israel. Tendrán su aprisco. Allí reposarán en buenos prados y en pastos suculentos. Serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré en las ovejas perdidas y haré volver a las descarriadas. Curaré a la herida, rebustezaré a la débil, y la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, estamos bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? ¿Aló? Se escucha bien. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor hoy en la primera lectura? La primera lectura nos dice que el mismo Señor vendrá a buscar a sus ovejas, que Él mismo va a velar por sus ovejas, como hace el pastor que vela por su rebaño y los que están perdidos la va a buscar. Eso lo encontramos en el Evangelio. Pero ahora, ¿por qué es el que el Señor viene a buscar a sus ovejas? Acuérdense, en Ezequiel es el Antiguo Testamento, pero aquí nos dice algo muy importante. ¿Por qué Él tendría que venir? ¿Por qué las ovejas hayan sido dispersadas? Porque los pastores no cuidaron las ovejas. Quisiera que viéramos ahí en la cita bíblica al hermano Leonel de la Cruz para leer Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 2. Jeremías 23, 1 al 2, si tiene por ahí o alguien más tiene la Biblia por ahí para que lo podamos disfrutarla, leerla. Ya le garantea por el mail porque yo tengo estaba leyendo en el I Sarmiento. Sí, sí, correcto. Pero Jeremías 23, 1, 2. ¿La tiene por ahí? Pues dale, hermano.
Amén. ¿Alguien la tiene por ahí? Señor, palabra de Jeremías Dios. 23, 1, 2. Así es, aquí estamos. Dice, el Señor afirma, ay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y dispersen. El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su pueblo, ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Amén. Claramente, ¿por qué Jesús, que Ezequiel estaba ya profetizando que Jesús iba a buscar a sus ovejas? ¿Por qué lo fue a buscar? Porque los pastores abandonaron las ovejas, según nos dice Jeremías. Entonces, el mismo Señor viene a reclamar a esos pastores. Ahora traemos en el momento de hoy, ¿quiénes somos? ¿O quiénes son los que andan perdiendo las ovejas? ¿Quiénes son los que andan dispersando las ovejas? ¿No será que somos nosotros? ¿No será son los verdaderos pastores que andan dispersando las ovejas? ¿No será que cuando nosotros no cuidamos las ovejas, hay un reclamo ahora? El Señor nos dice, ustedes han dispersado mis ovejas. Y por eso hoy yo volveré a velar por ellas. Lo buscaré y nos dice el siguiente. Y dice, así velaré yo como hace el pastor que vela por su rebaño. Así velaré yo por mis ovejas, dice el Señor. Iré por ellas y todos los lugares por donde se dispersaron en un día de niebla, de oscuridad. Mire, encontremos también, vemos ahí, alguien tiene una Biblia o cualquier Biblia en San Marcos capítulo 9, versículo 38. Y quisiera que usted tuviera la Biblia como para poder comparar por qué de verdad vino el Señor a buscar las ovejas. ¿Qué hace? ¿Quiénes son los que podrían tener estas ovejas perdidas? San Marcos 9:38, porque Él vino a buscar y hay que recoger estas ovejas, hay que unir en un solo carril o un solo lugar, en un solo corral. Si no la tiene por ahí, lo vamos a hacer porque si no nos vamos a perder tiempo. Dice aquí, dele, muy bien. Dice Marcos 9:38. Sí. Describe un incidente donde los discípulos se encuentran con alguien que expulsaba demonios en nombre de Jesús, pero no era parte de su grupo. ¿Esa es, hermano? San Marcos 9:38. Sí, esa es. ¿Qué versión tiene ahí, hermano? La mía. Ok, pero dice aquí, lo repite en la Biblia latinoamericana. Bueno. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios. Y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíbe, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Ahí está. Esto es cuando el Señor tiene que estar en su mismo redil y no podemos hablar mal de Él. Cuando las ovejas están en el mismo rebaño, no podemos discutirnos nosotros mismos. Pero cuando no está en ese corral, ¿qué dijo Juan? Lo vamos a impedírselo porque no están con nosotros. Pero el Señor dijo, la respuesta es clara, no se lo impida. Pero nadie puede hacer algo o puede hacer un milagro en mi nombre si está contra nosotros. He aquí donde el Señor ha venido a apacentar, a cuidar en un solo rebaño. Pero nos encontramos también en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16. San Juan 10:16 nos dice algo.
¿por qué el Señor vino a traer sus ovejas? ¿Por qué vino a los que estaban perdidos? Lo vuelvo en un solo corral. Dice aquí, San Juan 10:16, tengo otras ovejas. Mira lo que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil o de este corral. A eso también las llevaré, a eso también las llevaré, escucharán mi voz y hablarán y habrá un solo rebaño y un solo pastor. A eso vino el Señor, según que lo que estamos viendo en Ezequiel. Y yo velaré por ellos. Yo los traeré y será en un solo lugar en el monte de Israel. Eso es lo que hizo el Señor. Y por eso se está cumpliendo en este tiempo cuando ustedes y yo tenemos un solo pensar en el Señor. Pero aquí más adelante lo vamos a ver. Dice, las apacentaré en pastizales escogidos. Miren lo que dice aquí. Las apacentaré en pastizales escogidos. Quiere decir que el Señor no puede poner las ovejas en cualquier lugar. No puede que vayan a comer en cualquier pastizales. ¿Qué son pastizales? Un campo donde hay buen pasto. Pero, ¿qué pasa cuando nos dice Jeremías, ustedes los pastores han dispersado a mis ovejas? Y ahora nosotros, a veces nuestra mentalidad es nuestra manera de ser, ahuyentamos a las ovejas y le podemos decir, mire, allá hay un potrero, hay mejor pasto también. Nosotros podemos decir a las ovejas, o nuestra expresión decimos, cualquiera puede estar en cualquier lugar, media vez que trae la Biblia, allí se puede comer. Pero hoy el Señor nos dice que no. Tiene que ser apacentaré en pastizales escogidos. No todos los potreros, no todos los campos son buenos para las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos compartir, no podemos decir que cualquier iglesia podemos estar. ¿Me capta la idea? Y es que nosotros muchas veces creemos que en cualquier pastizales podemos comer y lo podemos escuchar, hasta la podemos cantar, pero el Señor nos dice tiene que ser un pastizales o un pasto donde es escogido. Sigamos. En lo alto de los montes de Israel tendré su aprisco y allí reposarán en buenos prados. ¿Cuáles son los buenos prados? El lugar escogido, donde dijo el Señor, sobre ti edificaré mi iglesia y los poderes del Hades no podrán prevalecer contra ella. Esta es la iglesia escogida, esta es la iglesia, el prado escogido. ¿Y qué va a dar esta iglesia? La multiforma de sabiduría de Dios que se manifiesta a través de la iglesia según Efesios 2:10 o 3:10. Las multiformas de sabiduría nos presenta el Señor. Ahora, ¿qué nos da el Señor en buenos pastos? ¿Dónde nos vamos a comer? En un lugar escogido y donde hay pastos suculentos. Mire lo que dice, un pasto suculentos. ¿Qué es suculentos? Nos dice, según la Real Académica, nos dice que es una comida riquísima. Es una comida, un asado delicioso. ¿Y dónde recibimos este asado delicioso? Que las ovejas no pueden comer carne. Somos nosotros cuando ustedes y yo nos presentamos delante del Señor, cuando te dice el sacerdote, este es el cuerpo de Cristo, un pasto suculento, porque nos da completo su cuerpo y su sangre, su divinidad. Cuando ustedes y yo nos presentamos, nos dice el Señor en San Juan 6:54 en adelante, 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma de esta vivirá para siempre. Este es el suculento especial que el Señor nos prepara a nosotros como ovejas. ¿Qué más nos dice?
serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor. Buscaré la oveja perdida y haré volver al descarriada. Curaré las heridas o la herida. ¿Cuáles son las ovejas que tienen heridas? Encontramos el Evangelio cuando el Señor los dijo a los escribas y a los fariseos: ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y se le pierde uno va a ir a buscar? Esa oveja podría estar perdida. Ahora miremos el punto teológico o los problemas de nosotros ahora, que las ovejas se van por otro camino, van heridas, pero no heridas de su cuerpo, sino de sabiduría, sino de pensamientos que vienen pastores falsos. Hemos venido 2 días, el 25 decía en San Mateo 7:21 nos dice: cuidado con los falsos profetas, porque viene vestido de lobos, viene vestido de ovejas, pero son lobos voraces. Y el día 26 nos dice, o sea que el día de ayer nos dice: Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho milagros. Y dice el Señor, aquel día yo les diré: no los conozco, fuera. Sí, son hombres que hablan de Dios, son hombres que han venido a hacer cosas, pero sin la autorización del Señor. Y en Ezequiel 22:18 dice: estos pastores están viendo visiones, están jugando con la mentalidad de las personas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas ovejas se han salido y herido totalmente. ¿Quién podrá regresarlos? En estos días, cuando realmente platico con las personas y me dice: es que el bautismo solamente toda persona que tenga uso de razón, porque el mismo ejemplo que nos dio el Señor a los 30 años se bautizó. Entonces yo empiezo a darle un lujo de detalle desde el comienzo del nacimiento de Juan y cómo comenzó, pero están heridas de su mente, están heridas porque no quieren seguir ahí, porque la iglesia los ha ahuyentado a sus ovejas. Y ese es el reclamo que dice Jeremías 23:1 y 2. Y la siguiente persona me dijo hace 3 días: no te preocupes porque David también se bautizó a los 22 años. ¡Wow! ¡Qué teología, qué doctrina más perversas que tienen las ovejas! Y por eso nos dice aquí: yo las curaré las heridas. Pero cuando ustedes y yo no podemos dar una respuesta a nuestra fe, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos decir, queridos hermanos, estos días he tratado de traer a estas ovejas perdidas? Y me dice: excelente tu idea. Excelente, no es mi idea, es la palabra del Señor. Pero, y ahora que estoy viendo esto, el Señor curará las heridas. Porque me dijo el sacerdote hace unos días: no, los que se han ido no van a regresar. Entonces no crea la escritura, le digo, porque para Dios nada es imposible. Pero me dijo otro sacerdote, claramente les digo ahora, me dice: a mí no me interesan los filigreses. A mí no me interesa que se llene el gimnasio de Monte Carmelo, a mí me interesa lo poco que hay, suficiente. Son pastores con intereses, sin responsabilidades. Pero que también nos viene a nosotros como pastores, que somos pequeños pastores, que no le llevamos a las ovejas en un pasto o un ¿qué dijo? Pastizales o una comida suculente, porque no tenemos, nosotros mismos no lo tenemos, no podemos dar y responder. Por eso dice la escritura que tenemos que comer, como dice Salmo 105, 119, 105, que tu palabra es como la miel en mi paladar.
Cuando ustedes y yo lo podemos disfrutar ese mandamiento, ese precepto, esas palabras, tú puedes luchar para que las ovejas regresen. Pero me pueden decir, pero eso, ¿quién lo podrá hacer? Eso no importa, porque a ti te llamó el Señor para apacentar los corderos del Señor. Y por eso lo dice aquí, yo lo apacentaré. Igual volvemos a preguntarle a San Juan capítulo 20, versículo 14, y nos dice aquí. San Juan 20, 14 nos dice, vamos a ver. Cuando Él nos dice, vamos a ver, se me perdió la cita bíblica. Pero se lo voy a decir. Mire, San Juan 20, 15 dice, cuando terminó de cenar, de comer, nos dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro le contestó, sí, Señor, tú lo sabes. ¿Qué dijo el Señor? Apacientas a mis corderos. ¿Cuál es la responsabilidad de Pedro? Es apacentar los corderos del Señor, porque Él ya los juntó, porque en este libro de Ezequiel 34, 11, 15, ya el Señor vino a velar por sus ovejas. Ahora dejo a Pedro para apacentar sus corderos. Y luego le dice la segunda, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro contesta, sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. O sea que el Señor ya juntó todas sus ovejas, como dice Ezequiel, ya lo está velando. Ahora a usted y a mí somos los responsables de mantener las ovejas, de conducir el mejor pasto, de llevar la mejor doctrina. Pero cuando ustedes y yo nos alejamos de ese camino y nos lleva una mentalidad de relativismo donde podemos decir en cualquier religión hay salvación, más que el catecismo de la Iglesia Católica, su numeral 830 y en adelante dice que solo en la Iglesia Católica hay salvación. Habrá que interpretar, pero, y por eso le dijo Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas. El Señor tiene sus ovejas y hay otras ovejas que no son de este rebaño, hay que traerlos. Por eso ustedes y yo nos dejó el Señor para traerlos, porque nos hablara, por ejemplo, en Corintios capítulo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice, somos embajadores pues del Señor, que el mismo Señor hablara por nuestra boca, que Él mismo hablara como embajador y Él mismo nos va a hablar por medio de nuestra boca. Lo único que tenemos que hacer nosotros es prestar nuestra boca para que las ovejas sea uno. Ay, queridos hermanos, se me fue el tiempo, pero no se preocupen, porque este queda grabado y queda posteado para las redes sociales. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora termino con esto. Curaré las heridas. Rebuscaré a la débil. Rebuscaré, o sea, la empieza a alimentar. ¿Cuál? Tal vez por el sacramento de la confirmación, del bautismo, tal vez por el ministerio del sacramento del matrimonio. ¿Cómo? Pero cuando nosotros nos la alejamos, nuestra mente, nos somos heridos también como ovejas, cuando mucha gente viene a cambiar nuestra mentalidad y cuando en la liturgia no lo podemos apreciar como una inspiración del Espíritu Santo, cuando nosotros les alejamos a la tradición y a la escritura, ¿cómo podemos defender? Y ahora viene la gente a pisotear nuestros altares, nos los pone pelotazos a los altares. ¿Qué importa? Porque hemos perdido. Somos ovejas heridos y perdidos nuestro conocimiento, y eso dice el Señor, nos reclama en Jeremías capítulo 23, versículo 1 y 2. Yo reclamaré a estos pastores que han dispersado a mis ovejas, dice el Señor. Así de que, queridos hermanos, esta es la buena noticia del día de hoy.
Y terminamos con esto, ¿verdad? O sigamos, porque aquí hay un material suficiente para hablar aquí unas 2 horas, pero el Señor es bueno y nos da la oportunidad de poder